Dilo desde la montaña, Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña que Cristo volverá. Bien, hermanos, los saludo en el nombre del Señor. A ver, ¿cómo han estado ustedes? Amén. Con problemas igual, ¿no? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Yo creo que el Señor está volviendo muy pronto. Pero muy pronto. ¿Sí? No es casualidad que el movimiento adventista, ¿cierto?, haya hecho temblar Chile, ¿verdad? Aparte del temblor, ese mismo día salió el pueblo aquí a predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Y ustedes creen que tuvimos respuesta? Claro que sí. Claro que sí. El sábado pasado bautizamos a un pastor evangélico y pidió que fuéramos a bautizar a la iglesia de él completa. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Un hermano de otra iglesia, quiero que lo saludemos. Hermano Juan Carlos, un puntante de la iglesia. Un hermano que también tiene conflictos y problemas, pero ahí está, tomado de la mano del Señor. ¿Amén? Amén. Bien, hermanos, miren. Yo me he enterado hace unos 6, 7 meses atrás de que dentro de la iglesia adventista hay un grupito de hermanos que empezó a cuestionar la escritura. Y producto de ese cuestionamiento empezaron a salir de la iglesia. Y no salieron tan solo hermanos, salieron pastores, salieron hermanos antiguos de la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que salieron de la iglesia? Cumplimiento profético, pastor. Yo no soy pastor, hermano. ¿Sabe por qué salieron de la iglesia? Por una mala comprensión de la doctrina del Señor. Así de sencillo. Así de sencillo. Una mala comprensión de la doctrina que está en la palabra de Dios. Y cuando yo digo la palabra de Dios, es completa, es entera, es de tapa a tapa. Entonces hoy día vamos a estudiar una doctrina que es distintiva de muchas iglesias cristianas, pero que muchas iglesias cristianas están diciendo no, un momentito. Ese pasaje lo incorporó la iglesia popular. Por consiguiente, ustedes están siguiendo doctrinas romanas, griegas, y ustedes están siendo idólatras. A ver, ¿qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 6? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo dice? Oye, ¿qué va? ¿Cuántos dioses? Uno. Un solo Dios, ¿cierto? Y nosotros creemos en un solo Dios. Amén. Entonces, este grupo, hermano, yo creo que son gente sincera y que está realmente buscando la verdad, pero me parece que equivocó el camino. Porque el único que dijo que era el camino, ¿quién era? Jesús. ¿Y quién era la verdad? Jesús. ¿Y quién era la vida? Jesús. Entonces nadie viene al Padre sino por quién. Jesús. ¿Y qué es lo que da testimonio de Jesús? Su palabra. Su palabra. Porque el mismo Señor dijo, ¿cierto? Cuando se despidió de los apóstoles y les enseñó y da la oración, ¿no es cierto?, intercesora, dice: Padre, santifícalos en qué. Tu verdad. ¿Y cuál era la verdad del Señor? Tu palabra. Por consiguiente, cuando hay una verdad fuera de la palabra de Dios, no es verdad. Por una razón muy sencilla, porque la verdad no necesita cambios. ¿Me explico bien? La verdad carece de errores. La verdad no tiene matices. La verdad es completa. Si no, usted tiene que buscar una verdad que supere la verdad. Pero miren, el apóstol Pablo fue un hermano nuestro, que lo veremos nosotros cuando el Señor regresa, ¿no? Yo no me quiero perder ese encuentro. Yo le voy a pedir, hermano Pablo, ¿de dónde usted razonaba tanto?
¿Qué creen ustedes que me va a responder? Mírelo a él. Mírelo a él. Y él dijo que la verdad solamente podía con la verdad. Un poquito de filosofía parece ahí, ¿no es cierto? Es complicado poder entender la verdad solo con la verdad. Usted que siempre creyó en mentiras. Pero cuando empieza usted a estudiar la Biblia, ¿qué es lo que empieza a descubrir? La verdad. No verdades. La verdad es completa. Es total y absoluta. Y es inmodificable, porque Dios es así. Dios es inmutable, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a leer nuevamente este texto. Mateo capítulo 28, y lo vamos a leer desde el contexto, porque es interesante que dentro de la Escritura no existen doctrinas aisladas. Todo se da dentro de un contexto. ¿Ok? Mateo capítulo número 28. Mire, verso número 18. Partamos al verso 18 y le vamos a dar el contexto. Miren, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ok? ¿Saben por qué dice esto? Porque el Señor ya había resucitado, ¿cierto? Y se había cumplido los 40 días. ¿Y a dónde tenía que irse el Señor? Tenía que volver al cielo. Entonces dice: toda potestad me es dada. ¿Dónde? En la tierra. ¿Y a dónde iba ahora? ¿Había venido a la tierra? ¿Y después iba a dónde? Entonces miren la orden que él da. Estas son palabras de Jesús. Están con rojo, ¿cierto? Y ante la palabra de Jesús, yo tiemblo. Porque es verdad. Dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Bien. Aquí vamos a descubrir esta verdad que el Señor nos entrega, que es maravillosa, hermano. Y yo les quiero decir algo. Estos hermanos que se apartaron de la iglesia se volvieron a bautizar, porque para ellos este bautismo no es válido. ¿Bautizaron en el nombre de quién? De Jesús. Ok. Bien. Nosotros entendemos históricamente que la iglesia romana toma cuerpo en el siglo IV. ¿Correcto? ¿Cuándo toma cuerpo la iglesia romana? En el siglo IV. Por consiguiente, hacia atrás no era iglesia católica, apostólica y romana, sino que se llamaba iglesia católica. ¿Por qué? Porque el término católico significa universal, que tiene una doctrina y que está en todo el mundo simultáneamente. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero no era romana, porque no dependía todavía del obispo de Roma. ¿Ok? Entonces, estos hermanos dicen que este texto fue añadido por esta iglesia para justificar esta doctrina que según ellos dicen que es del diablo. Ojo, miren lo que están diciendo ellos, que esta doctrina es del diablo. Y vamos a buscar en la Biblia. Yo me di el trabajo de buscar hacia atrás, porque si la iglesia romana, ¿no es cierto?, se constituye como tal en el siglo IV, yo tenía que buscar hacia atrás qué antecedentes había, ¿de acuerdo? Y me fui a unos libros que se llaman patrística. ¿Han oído hablar de eso? O la patrología, o la teología de los padres de la iglesia. ¿Han oído hablar de los padres de la iglesia? ¿Qué? Hermano, ustedes de los padres de la iglesia, ¿verdad? Bien. En el siglo I, siglo II, siglo III, los padres de la iglesia fueron teólogos que, ¿no es cierto?, revisaban las doctrinas y las aprobaban. Entonces, yo me encontré con la grande sorpresa, por ejemplo, es que el texto en el cual está escrito es un texto de origen griego, y los padres de la iglesia eran griegos, ¿de acuerdo? Y ellos tradujían el hebreo al griego, porque en el Nuevo Testamento está traducido al idioma griego. Pues bien, ustedes me pueden decir, excepto usted hermano, ¿en qué idioma hablaban los apóstoles?
¿Cuál era el idioma que hablaban los apóstoles y el Señor Jesús? A ver. ¿Qué más? Uno dice hebreo, ¿el otro? Ya, hablaban en arameo. Arameo. Ese era el idioma que hablaba el Señor Jesús y sus discípulos. Sin perjuicio que Pablo dominaba 4 lenguas. ¿Ustedes saben eso? El apóstol Pablo dominaba 4 lenguas: hebreo, arameo, griego y latín. Teníamos un hermano que tenía el don de lengua, ¿no? ¿Sí o no? ¿Amén? Amén. Perfecto. Y yo me fui a buscar en la patrología, en la literatura de los padres de la iglesia, a ver si este texto estaba, o ellos usaban esta fórmula, porque esta es la fórmula bautismal que usa la iglesia adventista en todo el mundo. Entonces nosotros creemos que las doctrinas que el Señor, ¿no es cierto?, permitió que nosotros conociéramos son verdad absoluta y rotunda. Y, por ejemplo, en el siglo I, ¿no es cierto?, yo encontré a Ireneo, Tertuliano y Orígenes, que son padres de la iglesia importantes en cuanto a teología, que usaban esta fórmula. Por consiguiente, que me digan a mí que este texto lo incorporó la iglesia católica, yo lo estoy encontrando más atrás. ¿Se dan cuenta? Estos padres de la iglesia usaban esta fórmula de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y de qué más. Ok. Pero aquí se nos presenta un problema, y yo les voy a decir por qué, hermano. Se nos presenta un problema, ¿por qué? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres. ¿Qué son? Títulos, funciones. ¿Me explico? ¿Me explico, no? No son nombres, son funciones o títulos. Por consiguiente, cuando a usted le dicen ¿quién es el padre de este niñito? ¿Qué le están diciendo? ¿Quién es el que está a cargo de él? ¿Quién es el responsable? Pero el padre no se llama padre. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Ok, y entonces ¿en qué nombre bautizaban? Y aquí está el kit de todo el asunto. ¿En qué nombre bautizaban? Porque tenían que bautizar en un nombre. Vamos entonces a meternos en la Biblia, hermano, porque la Biblia hoy día nos va a aclarar esta doctrina que es perfectamente defendible. Miren, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿cierto? No aparece. ¿O sí? ¿Y la palabra teología aparece? No aparece tampoco. Okay. ¿Y por qué no aparece? Porque es un término teológico, hermano. Es un término teológico. ¿De acuerdo? Teología no aparece, pero cuando dicen yo soy teólogo, ¿qué entiende usted? ¿Y está correcto o está mal? Está correcto. Ahora, también nosotros sabemos que en nuestra iglesia existe el don de profecía. ¿Quién lo experimentó? ¿O a quién se le dio esa característica de poder ver el futuro? ¿A quién? Ok. ¿Y Elena de Juárez, ustedes creen que mencionaba la palabra Trinidad en la Biblia? ¿En su escrito? ¿Aparece? No aparece. ¿Por qué? ¿Lo acaban de decir? Ella no era teólogo. No sabe el término. ¿Me entienden lo que quiero decir? Ok. Pero quiero que ustedes que son aplicados, busquen en sus casas, hermano, a los que tienen el espíritu de profecía. ¿Quién tiene el espíritu de profecía? ¿Tienen el libro, por ejemplo, El deseo de toda la gente? ¿Lo tienen? Ok. ¿Tienen el libro Los Hechos de los Apóstoles? ¿Lo tienen? Ok, anoten esta cita, por favor. Libro El deseo de toda la gente, la página 758. Y ustedes podrán dar fe si es que ella utiliza la misma fórmula, ¿de acuerdo? Y yo les digo que sí. Porque la hermana de Juárez interpretaba la Biblia tal como nosotros la interpretamos. ¿Se fijan, no? Entonces este texto que está en Mateo 18, en Mateo 28, verso 19, también lo escribió la hermana Juárez de la misma forma. Ok, libro Hechos de los Apóstoles, la página 23. ¿Ya? Y los que tengan el otro libro que se llama Testimonio para los Ministros, la página 62, también Ellen de Juárez le está hablando. ¿Quiénes son los ministros? A ver, ¿quiénes son los ministros? Los pastores, que utilicen o que ella necesita exactamente el mismo texto.
Y algún día, cuando nos volvamos a encontrar nuevamente, ustedes me van a decir, wow, estaba escrito. No, yo no tengo la razón. Si la razón, ¿quién la tiene? ¿Quién tiene la razón? La Biblia. La palabra de Dios que no se equivoca. ¿Quiénes se equivocan? ¿Saben quiénes se equivocan, hermano? Aquellos que no ven al que está sentado al lado suyo como un hermano. Eso se equivoca. Pero aquellos que ven al que está sentado al lado suyo como hermano, cuando él se equivoca, usted tiene la facultad de poder encender. Y con amor decirle, hermano, tiene error. Y ese hermano con amor decirle, tiene razón, hermano. Pero cuando usted mira a su prójimo, al que está al lado suyo, como un contendor, pues usted lo va a descalificar. Por eso yo les quiero decir a mis hermanos, si algunos conocen a algunos hermanos que se han ido de la iglesia, que ahora están metidos en una práctica media judía, les digo que la iglesia adventista los ama a ellos. Le digo a los hermanos musulmanes que la iglesia adventista los ama a ellos, porque Dios nos puso como un pueblo para predicar el evangelio del Señor. No nos puso para dividir a los otros pueblos, nos puso a que vengan acá. Muy bien, el Señor va a hablar muy claro. Entonces dijimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, ¿cierto? Sino que son títulos o funciones. Pero había un nombre en el que se bautizaban. Miren, y les quiero presentar un pequeño problemita. ¿En el nombre de quién se bautizó Jesús? Pero ellos dicen que todos se bautizaban en el nombre de Jesús. Y Jesús tenía que haber dicho, ¿me bautizo en mi nombre? Primer error, ¿cierto? Segundo error. Dicen que solamente usted tiene que entender las escrituras en el Nuevo Testamento en la traducción hebrea. Es decir, mi padre, que murió siendo adventista y que nunca supo cómo se decía el nombre en hebreo, está perdido porque nunca logró. ¿Es así? El padre de algunos de los hermanos que también salieron de la iglesia falleció en la fe adventista y porque no entendía el nombre en hebreo del Señor, también está perdido. Segundo problema. Tercero, ¿ustedes se acuerdan cuando los apóstoles predicó Pedro el primer mensaje apostólico? ¿Se acuerdan ustedes o no? ¿De cuántos países habían ahí? 16. La Biblia nombra 16. Vamos a leer los Hechos. Hechos, capítulo número 2. Hechos, el capítulo número 2. Hechos, el capítulo número 2. Dice el título, ¿la venida de quién? Del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó, verso número 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Eran todos judíos? Sí, los apóstoles sí. Los apóstoles eran judíos, hermano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Ok. Y de repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Perdón. Tiene un poquito corto. Ahí sí, ahora sí. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose cada uno sobre ellos. Cada uno sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Los apóstoles. Perfecto. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lengua hebrea, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Está correcto? ¿En qué lengua hablaban? ¿Entendían los que estaban ahí de 16 países la lengua que le hablaban? ¿Y por qué no hablaron hebreo? ¿Por qué no hablaron hebreo? Pero esto, hermano, dice, usted tiene que entender en hebreo, no en griego. ¿Qué le parece? ¿Cuánto dijimos? ¿Segunda? Para el lado, ¿cierto? Sigamos leyendo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en lengua hebrea, dice ahí. En su propia lengua. ¿Dónde están hablando hebreo los apóstoles aquí? ¿Dónde? ¿Se dan cuenta, hermanitos, como dice la Biblia, que el enemigo iba a estar dentro de la iglesia? ¿Y qué iba a provocar? ¿Y qué más? Y se ataca. No, ¿recuerdan ustedes el pasaje donde Jesús dice? Porque el diablo anda buscando y engañará aún si puede. ¿A quiénes? ¿Está volviendo el Señor ya? ¿Está volviendo el Señor? ¿Está regresando pronto? Si se está cumpliendo, hermano. Después del Señor ellos vienen y sacan las ovejitas y se las llevan para allá. Y dicen, hermano, usted tiene que usar kipá y talit. ¿Qué es lo que es el kipá? El kipá es el gorrito que usan los judíos para decir, yo puedo hasta aquí y de aquí puede el Señor.
yo estoy bajo el Señor. Y el talit es, ¿no es cierto?, la manta que tiene 10 rayitas, que significa fidelidad a los 10 mandamientos. Entonces ellos andan así y se ponen filacterias. Las filacterias son unas cajitas donde ellos guardan versículos bíblicos y se las ponen en la mente y en el brazo. ¿Ok? Entonces usted tiene que volverse a las prácticas del poder inmortal. ¿Ah? Guardar la fiesta. ¿Se están dando cuenta ahora? Guardar la fiesta. Si usted tiene 7 fiestas, quiere decir que en una semana usted debe de faltar al trabajo porque tiene fiesta. ¿Cree usted que el Señor quiere esa fidelidad? Diga. ¿El Señor quiere esa fidelidad de usted? ¿Está bien que yo celebre las fiestas? ¿Está bien? El apóstol dice que quiere guardar las fiestas para el Señor, que las guarde. Y el que no quiere guardar las fiestas para el Señor, no lo haga. Pero no me vengan a mí a poner fiestas que son parte de qué. ¿Son parte de qué? De la historia de Jesús. Porque usted con las fiestas descubre el Mesías. Y si descubre el Mesías, ¿tiene que celebrar el cumpleaños? Si descubrió el Mesías, ¿tiene que celebrar el año en que el Señor aparece? ¿Usted celebra el cumpleaños del Señor Jesús? ¿Lo celebra? ¿Lo celebra? Claro que lo estamos celebrando, hermano. El 25 de diciembre supuestamente el Señor nació, ¿sí o no? ¿Y hay que celebrarlo? ¿Como una fiesta del Señor? Por tradición, ¿no? Tradición. Usted lo ha dicho. ¿Está en la palabra de Dios? Okay. Ahora, ese día en particular, ¿la gente está más sensible? Y puede decir usted, mira, El Salvador nació. Eso nadie lo puede mentir. Pero no en este día, pero yo te digo que está todos los días presente contigo. Amén. Amén, puede enseñarlo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que quiere entonces el enemigo? Engañar. Mire, pero hay una palabrita que el Señor Jesús puso. Si fuere posible, no dice va a engañarlo, dice si fuere posible. ¿Y dónde está la barrera suya? ¿Dónde está la barrera? A ver, aquí. Cuando usted abre la Biblia, el enemigo tiembla, hermano. Porque él sabe que no puede hablar verdad. La Biblia dijo claramente que él hablaba de lo suyo. ¿Y cómo le llama el Señor al enemigo de él? Padre de la mentira. Por consiguiente, cualquiera que miente es porque tiene un padre. ¿Me explico bien? Ok, entonces aquí tenemos el primer mito desarraigado. Los apóstoles predicaron con poder y había personas de otros lugares. Supongamos que hay japoneses, chinos, vietnamitas, lo que usted quiera. Él y yo y él nunca hablamos esas lenguas y el Espíritu viene y cae y yo le hablo la lengua a él y me entiende y se levanta y dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué le parece? Pero no hablaron en hebreo los apóstoles. No quiere decir que Pablo no lo hiciera. Ellos hablaban arameo. Tercer mito. Veamos. Veamos ahora en el nombre de quién se bautizaban, por hermano, porque es interesante esto que nosotros descubramos en qué nombre se bautizó Jesús. En qué nombre bautizaba Juan el Bautista. ¿No le llama la atención a usted? ¿Le llama la atención, no? ¿En qué nombre se bautizó Pablo? ¿En qué nombre se bautizaron todos los que siguieron el testimonio de los apóstoles? Y si nosotros fuimos correctamente bautizados, yo lo creo. Yo creo que sí fuimos correctamente bautizados. Pero ¿qué pasa con los que se bautizaron solamente en el nombre de Jesús? Porque lo leyeron literal y textual en el Nuevo Testamento y no buscaron más allá, más atrás. Porque Juan era familiar de Jesús, ¿cierto? Y no lo vio ¿hasta cuándo? Hasta cuando lo tuvo que bautizar. Entonces, imagínense usted a Juan, la figura de Juan. Ok, ¿y usted también, hermano? Por favor. Él es Juan. Y él es Jesús. Y viene entrando por allá y él bautizaba. ¿Cierto? Usted bautizaba con agua, ¿no? Y viene Jesús y le dice, Juan, bautízame. ¿Y qué le dice él? No es necesario. Bautízame. Para que se haga toda justicia y se cumpla la ley. ¿Ok? Bien. Y el hermano viene, lo bautiza y le dice, Señor Jesús, porque le llamaba Adonai, te bautizo en el nombre de Jesús. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces vamos a descubrir en qué nombre se bautizaban las personas. Y si este Dios triuno, porque eso sí, triuno, miren, ¿cuántas personas conforman la iglesia?
¿Cuántos son acá, hermano? 80. Va a crecer, ¿cierto? Amén. Va a crecer. Amén. ¿Cuántas iglesias hay acá? ¿Cuántas? ¿Cuántos miembros son? Y cuando le dicen los hermanos de las iglesias, o le dicen de la iglesia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la función de esta iglesia? Predicar el evangelio. ¿Cuántos predican el evangelio? 80 hermanos. ¿Cuántas iglesias son? Ahora vamos entendiendo: Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Los tres trabajan en la salvación del ser humano? ¿Cuántos son? 1. Hermano, las matemáticas de Dios son al revés de las de nosotros. 1 más 1 más 1, 1. Las matemáticas de nosotros son 1 más 1 más 1, 3. Y lo voy a explicar. Bien. Vamos, por favor, hermano, al libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo número 23. Yo no sé, hermano, ustedes me dicen, yo puedo aportar el sermón, porque son 20 para las 12. Pero creo que es un tema interesante. Los que yo entiendo que no puedan asistir, bueno, el hermano le va a contar el final, porque voy a dejar lo mejor para el final. ¿Okay? Así que ustedes, como el pastor González, ¿no? Si quieren saber, ahí la mañana. ¿Okay? Okay. Éxodo, capítulo número 23. Y usted se va a dar cuenta cuán sólida es la doctrina de la Iglesia Adventista a nivel mundial y cuán sólido es el conocimiento que el Señor puso en este pueblo. No lo digo para la gloria mía, ni lo digo para la gloria de la Iglesia Adventista, lo digo para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor. Éxodo, capítulo número 23. Por favor, síganme en la lectura. Versículo número 20. Miren, y aquí se les va a repetir una palabrita. En todos los textos que vamos a leer, se les va a repetir una palabrita que es la que nos va a llevar a buscar ¿en qué nombre? Dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando? Bien. Verso número 21. Dice: guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Por qué? Interesante, ¿no? ¿Mi nombre dónde está? ¿El nombre de quién está ahí? El nombre del Padre está en el ángel. ¿Ok? Bien. Busquemos Isaías, el capítulo número 44. Isaías, el capítulo número 44. ¿Memorizaron ahí qué palabrita decía? Mi nombre está en él. Ok. Isaías, el capítulo número 44, versículo número 6. Hermanos, vamos a usar mucho la Biblia hoy día. Así que les pido que tengan un poquito de paciencia, pero yo quiero que la palabra de Dios nos hable hoy día. ¿Ok? Que la palabra de Dios, a través del poderoso Espíritu de Dios, nos hable hoy. Capítulo 44, verso número 6. Capítulo 44, verso número 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Y quién más? Y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Cuántos Jehová hay ahí? ¿Cuántos Jehová hay aquí? ¿Sabe contar? Yo sí sé contar, ustedes también. Por favor, vuelvan a leer el capítulo. Vuelvan a leer. ¿Cuántos Jehová hay ahí? Lean. ¿Alguien me lo puede leer, hermano? Por favor. ¿Cuántos? 2. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Y qué más dice? Y su Redentor, aquel que va a pagar algo. ¿Quién más dice? ¿Cuántos Jehová hay? Entonces yo puedo decir que ahí está el Padre. ¿Y quién más está ahí? ¿Y cómo se le llama a los dos? Y dice: ¿mi nombre en qué está? Mi nombre está en Él. ¿Te fijas? ¿Qué nombre recibe el Redentor? Jehová. ¿Se dan cuenta ahora? Y conecten ustedes con el texto en el nombre de quién? Padre, Hijo
¿En el nombre de quién iba el ángel? En el nombre de Jehová. Y aquí vemos que hay dos Jehová: el Rey de Israel, el Padre, y el Redentor, el Hijo. ¿Qué nombre tienen los dos? Interesante, ¿eh? Sigamos leyendo, hermano. Vamos a ver ahora que en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, aparecen los primeros bautismos, ¿no es cierto? Los primeros bautismos. ¿Y en qué nombre se bautizaron? Veámoslo. Leamos, por favor, Hechos del capítulo número 2, versículo 38. Hechos del capítulo 2 y el versículo 38. Hechos del capítulo 2 y el versículo número 38. Dice así. Verso número 37, para darle contexto. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ¿cierto? Para perdón de los pecados, y recibiréis, ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿En el nombre de quién se bautizaron? De Jesús. Sigamos leyendo, hermano. Hechos del capítulo número 8. Hechos del capítulo número 8. Versículo número 14. Hechos del capítulo número 8, versículo número 14, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, dice, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente, ¿qué? Habían sido bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Segundo bautismo que vemos en la Escritura, que dice que se bautizaban en el nombre de Jesús. Hechos del capítulo número 10. Hechos del capítulo número 10. Hechos del capítulo número 10. Aquí vemos la conversión, ¿no es cierto?, de Pablo. Vemos el bautismo, de Cornelio, de un centurión romano. Vemos el bautismo de Cornelio, de un centurión romano. ¿Ustedes lo leyeron en hebreo? No les voy a decir, porque ustedes lo van a descubrir después. ¿Sí? Va a ser realmente una maravillosa forma en como el Señor nos enseña. El Señor nos ama, hermano. Y el Señor no dejó nada en lenguaje crítico. El Señor no dejó ningún lenguaje que usted no pueda entender. El Señor nos dio inteligencia para entender su palabra. Hay hermanos analfabetos que no saben leer ni escribir, pero que se saben la Biblia de tapa a tapa. Y eso es un milagro del Señor, ¿sí? ¿Y por qué no puede ser un milagro con nosotros? Amén. Yo estuve enfermo toda la semana. ¿Saben por qué? Porque el enemigo sabía que yo iba a presentar este sermón. Enfermo. Y yo me alimento saludable, yo trato de llevar el régimen, me acuesto temprano, no trasnocho, me dicen, ¿viste Morandé? ¿Qué es eso? Y bueno, enfermo, con dolor y todo, le dije: Señor, no. Tú tienes poder sobre todo. Este sermón yo tengo que predicar. Y aquí, vete al Señor. El Señor nos ama. Más allá de lo que usted puede entender. Pero nos dio el entendimiento ¿para qué? Para saber si es que estamos en el lado correcto o estamos en el lado equivocado. Hay dos caminos. El pueblo de Dios tiene que escoger el camino del Señor. ¿De acuerdo? ¿No hay un tercero? No hay un tercero. Bien. Verso número 43 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice: dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Nuevamente, 44. Bien aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían en el discurso. Y los fieles de la circuncisión, esto es, los judíos que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Pedro hablaba hebreo, hermano. Pedro hablaba en hebreo. Ojo. Verso número 47. Entonces respondió Pedro:
¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que no han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48. Y mandó bautizarles en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. ¿Ok? ¿Se bautizaban en el nombre de quién? Perfecto. Yo no tengo objeción contra eso. Hechos capítulo número 19. Hechos capítulo número 19. Por favor, hermanos, vayan siguiéndome. Verso número 4 en adelante. Verso número 2, para darle contexto. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Mi pregunta es: ¿el bautismo de Juan era incorrecto? Era correcto, ¿cierto? Jesús se bautizó en el bautismo de Juan. Entonces, los hermanos que dicen: usted se tiene que bautizar en el nombre de Jesús, porque el que está ahí es trinitario, y eso es del diablo. ¿Qué les parece? Y muchos hermanos incautos de aquí saltaron para el lado, ¿no? Pero el Señor nos pide a nosotros ¿qué? Madurez y discernimiento espiritual. El Señor dice que nosotros debemos probar los espíritus son de Dios. Y si alguien está hablando en contra de la palabra de Dios, ¿cómo usted puede decir que es de Dios? ¿Qué tenemos que ver? Probar los espíritus. Si el espíritu no habla de acuerdo a lo que está en la escritura, ¿de quién es? Si no habla en contra de lo que está en la escritura, ¿de quién es? Es muy claro la palabra de Dios. ¿Se da cuenta cuando hablamos de la palabra de Dios? ¿Todos me entienden? Perfecto. Pero cuando yo hablo mi palabra, ustedes se confunden. O nos confundimos, ¿correcto? Sigamos leyendo. Dice, verso número 4 del capítulo 19. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nuevamente encontramos cuarto bautismo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Perfecto. Hechos del capítulo número 22. Aquí está el bautismo del apóstol Pablo. Pablo era un judío, sí. ¿Era ciudadano romano? También. ¿Era uno de los más eruditos de los apóstoles? Sí. Y aquí vamos a entender algo interesante, hermano. Los apóstoles del Señor Jesús no eran unos burros. Miren, todo niño judío tenía que asistir a la escuela, ¿cierto? Aquellos que crecían más arriba tenían que asistir ¿a dónde? A la escuela de los profetas. A la escuela de los profetas. ¿Cuántas escuelas había? Gilgal, Ramá, Jericó, Betel. 4 escuelas. Gilgal, Ramá, Jericó, Betel. ¿A cuál asistió Pablo? ¿Está en la Biblia? Betel. ¿Era preparado el apóstol Pablo en las Escrituras? Dice que era poderoso, igual que aquí, la verdad. Poderoso en las Escrituras, ¿sí? ¿Habían estudiado lo que ellos decían? ¿O hablaban porque el Espíritu de Dios les hacía hablar? ¿Estudiaban, no? ¿Los profetas, para ser profetas, iban a la escuela de profetas? Claro, hermano. Dios siempre tuvo un pueblo preparado. ¿Y saben qué lenguaje usaba ese pueblo? El mejor lenguaje. Es como que usted todos los domingos se ponga a leer el Mercurio. ¿Dónde está el mejor lenguaje? ¿En qué diario? ¿En la cuarta? ¿En The Clinic? ¿En cuál? ¿Dónde está el mejor lenguaje? Así usted debe interpretar la Escritura, con el mejor lenguaje. Para quien está escuchando, entienda, comprenda y dé gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, vemos que la historia de Pablo, un rabino, entendió el mensaje, lo captó perfectamente, y verso 16 del capítulo número 22, ¿qué dice ahí? Capítulo número 22, versículo número 16.
Verso número 15 dice: porque seréis testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre de Jesús. ¿Dice así? Parece que Pablo entendía perfecto, ¿no? ¿Sí? Había un solo nombre, ¿cierto? Un solo nombre, ok. Hechos capítulo número 12. Y este texto es fundamental para que nosotros podamos entenderlo, hermano. Fundamental, miren. Para que nosotros podamos entender. Y aquí vamos a empezar a variar un poquito y a encontrar el sentido del tema que estoy presentando. ¿Ok? ¿Cómo dice? ¿Sí? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿En qué nombre dice? Que no hay ningún otro nombre dado en el cielo en el cual podamos ser salvos. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Perfecto. Entonces, nuestra mente, hermano, ¿cómo es? ¿Cómo es nuestra mente? Es limitada. Cuando usted ha hecho el examen de tránsito alguna vez, ¿lo ha hecho? ¿Lo ha hecho, cierto? Ok. ¿Y por qué cuando le tapan el ojo derecho no es lo que ¿lo ha visto, no? ¿A qué le han hecho el examen de conducir? A usted le dicen tápese el ojo derecho. Ve solamente por este lado. Y trata de ver con el izquierdo y no puede, ¿sí? ¿No? Porque tenía que usar lente. Entonces, usar lente es bien complicado, porque somos medio cabeza de pollo. A veces se me queda por allá, por acá. Y si yo salgo en el carnet con los lentes, estoy frío. ¿Cierto? El carabinero me va a parar y me va a parar. ¿Y usted por qué está con lente ahí? Personal. Entonces tengo que usar lente. No, pero traté de engañar con el ojo izquierdo y no veía nada. Porque está hecho con el ojo derecho. Entonces, ¿cómo es nuestra mente? De la misma forma. ¿Usted puede entender completamente a Dios? ¿Sabe quién lo puede entender? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pablo dice claramente que el Espíritu Santo es aquel que conoce lo profundo de quién? Del corazón de Dios. ¿Dice Pablo eso, no? Sí, lo dice. Que el único que conoce el corazón y lo profundo del pensamiento de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué naturaleza tiene? ¿Es Dios? Díganme. ¿Es Dios? El Espíritu Santo es Dios. ¿Se fijan? Entonces, Dios conoce lo profundo del pensamiento de Dios. No quiere decir que sean dos. Cuando usted se casó con su esposa, yo tengo mi esposa. ¿Algunos que están pololeando? ¿Puedo ver a quiénes están de novio o pololeando? ¿Pololeando de novio? Ah, no todavía, bien. Está bien. Pero cuando el ministro pronuncia y dice, ahora, uno solo. ¿Por qué? A ver. Porque Dios hizo al hombre complemento a la mujer. Y a la mujer complemento del hombre. Si usted se fija, en la intimidad la mujer tiene lo que el hombre no tiene. ¿Sí o no? Y somos un complemento. ¿Se da cuenta? Imagínense lo extraño de aquí. ¿Ustedes pueden concebir de que dos personas del mismo sexo sean complemento del otro? Acá hay niños o hay adultos. Yo no voy a decir nada vulgar. Lo voy a presentar de la manera más sencilla. ¿De acuerdo? Pero yo me imagino que ustedes están maduros para poder recibir esto. Miren, en la Biblia aparece la palabra parejas. ¿Sí? Ok. Cuando aparece la palabra pareja, siempre se utiliza cuando hay animalitos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los animalitos, el fin de la pareja era procrear. Pero los animalitos no hay que sentimientos. Siempre cuando Dios presenta al hombre y a la mujer, los presenta en el contexto de familia. ¿Ok? Y miren, y quiero profundizar un poquito sin ser tan explícito. Cuando usted se casó con su esposo y su esposa, cuando usted se casó con su esposa y el hombre cuando se casó con su mujer,
nos pudimos mirar a la cara y decirnos te amo. La primera noche, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y lo hemos seguido haciendo? ¿Cuánto le dicen a su esposo te amo? ¿Cuánto le dicen? A ver. ¡Wow! ¡Wow! Dios solamente le da la facultad al ser humano de que cuando está en la intimidad mire cara a cara a su señora. Que los animales no. Cuando los animales se juntan para procrearse, no se miran a la cara. ¿Sabían ustedes eso, no? ¿Ahora entienden cuál es el concepto de pareja? ¿Y cuál es el concepto de familia? Y ahora, salgan de la figura y vayan a lo que se está viendo ahora. ¿Matrimonio de quién? ¿Matrimonio de quién? Miren, en Estados Unidos, hace como 3 meses atrás, a un niñito en un colegio, ustedes saben que los colegios en Estados Unidos son muy religiosos, son de congregaciones, ¿ok? Pero hay estados en los Estados Unidos que son independientes del Estado general, ¿ya? Y se gobiernan por sus propias leyes. Y a este niñito le estaban enseñando, yo me aparté un poquito, por favor, voy a hacer un paréntesis y voy a volver porque es interesante también que toquemos el tema de la familia. Y a este niñito le pasaron un libro, y en ese libro decía hombre, mujer, niño, familia. Bien, el niñito lo entendió porque tiene su papá, su mamá. Bien. Más abajo, hombre, niño, familia. Y más abajo, mujer, familia. Entonces, el niño se confundió porque los niños son muy curiosos y inmediatamente, ¿no es cierto?, les despierta la curiosidad y llevó el libro a la casa y el papá lo examinó. Papá, por favor, dime esto, porque yo veo tú, mamá, yo, familia. Pero aquí dos mamás, familia. ¿Qué es correcto? Entonces el papá le dijo, esto no puede ser, ¿cómo te pueden estar enseñando esto? ¿Y te gusta ir a esa clase? Me gusta ir a esa clase. Ok, voy a ir a reclamar. Y allá los padres tienen derecho a poderlo hacer, a poder reclamar, porque si no están de acuerdo con la enseñanza que le están, ellos pueden tomar y cambiarlo. Ok, voy para allá y le dijo, señor, yo quiero hablar con el principal de aquí y quiero que usted me explique esto. Yo soy una persona conservadora, soy una persona religiosa, soy un creyente en Dios y usted aquí están enseñando algo que yo no quiero que mi hijo aprenda. Porque él tiene una edad en la cual yo puedo, ¿no es cierto?, escoger qué es lo que es mejor para él. Y él es de mi familia. Ustedes lo tienen que educar, pero la formación se la doy yo. Entonces dijeron, ¿usted no está de acuerdo con esto, señor? Yo no estoy de acuerdo. Por favor, llamen al 911 y se lo llevaron detenido. ¿Qué le parece? ¿Quiénes están equivocados? ¿Quiénes están equivocados? ¿Y quién está impulsando que usted no tenga tolerancia? ¿Se dan cuenta? Esta persona dice, ustedes no son tolerantes con nosotros, pero como ustedes no nos quieren a nosotros, son intolerantes. ¿Qué les parece? ¿Jesús ama a los homosexuales? Claro que los ama. ¿Jesús ama la relación que tienen ellos? Pero ellos sí. Y si un hermano homosexual viene aquí a la iglesia, ¿ustedes lo van a abrazar? A ver, ¿puedo ver la mano? ¿Van a decir que Jesús lo ama? Amar a los hermanos ¿Y van a permitir que él le haga cariño a un niño? ¿Por qué no? Si usted dice que lo está amando. Esos son prejuicios. Esos son prejuicios. El Señor dijo, venga a mí, todos aquellos que están cargados, y las cargas de ellos no son pesadas, ¿no? Y pueden venir al Señor que sí. Él los va a recibir con los brazos abiertos. ¿Él los puede cambiar? Sí. Claro que los puede cambiar. Yo conozco un pastor en Argentina, no les voy a dar el nombre, él fue homosexual, contrajo SIDA en su vida pasada. Él se estaba muriendo y le dijo, Señor, yo no soy muy religioso, pero si tú me sanas, yo te voy a servir el resto de mi vida. A ese hombre le habían dado pocas horas para que viviera. ¿Qué creen ustedes que pasó? El Señor lo restauró.
se casó con esa mujer. Se puso a estudiar teología. Tiene una linda familia y predica el evangelio. ¿Qué le parece? Tiene poder el Señor. Tiene poder. Tiene poder. Pero nosotros, ¿con qué nos encandilamos? Con los fuegos artificiales. Y si son artificiales, ¿cómo son? Nos encandilan, ¿cierto? Después se termina, usted se acuesta y tal vez lo graban una fotito. Pasó. Pero la palabra de Dios dice que no pasará. Bien, vamos a avanzar un poquito más, hermano, por favor. Y quiero que volvamos al libro de Éxodo, el capítulo número 13. Éxodo, el capítulo número 13. Vamos a tratar de atomizar un poquito porque nos expandimos y yo les pido que ustedes me disculpen, pero quedará para una segunda vez, ¿verdad? ¿Amén? ¿O quieren terminarlo hoy día? Porque yo les prometí una sorpresa. Entonces los que quieran que esa sorpresa la aprendamos después, bien. Y los que quieran quedarse hoy día para que esa sorpresa queden ustedes y puedan testificar de estas personas que cometieron un error, pero no que el Señor no los ama, porque las ama y les pide que vuelvan. Miren, capítulo 13 del libro de Éxodo, capítulo número 13 del libro de Éxodo. Vamos a descubrir una verdad impresionante, hermano, que está en la palabra, si no es una verdad nueva, es una verdad que está aquí. ¿Ok? Capítulo número 13, versículo número 21. ¿Ok? Sigamos, dice, vamos rapidito, dice, y Jehová, ¿qué dio? Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Capítulo 14, verso número 19, dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus... ¿Ok? Verso número 24 dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. ¿Qué les parece? Jehová iba, ¿dónde? Jehová iba, ¿dónde? En la columna. Y después, ¿por qué dice? El ángel de Dios iba delante de el campamento de Israel. Asimismo la columna. ¿Ah? ¿Y cuántos nombres hay ahí? ¿Y cuántos son? ¿Me están entendiendo ahora este problemita teológico que no han entendido nuestros hermanos? ¿Ok? ¿Me han entendido? Bien. Sigamos, hermano. Sigamos. Daniel, el capítulo número 3. Daniel, el capítulo número 3. Falta poquito, no se cansen. Daniel, el capítulo número 3. Daniel, el capítulo número 3. Versículo número. Ellos dicen, hermano, ustedes están en un error. La palabra Espíritu Santo no aparece en el Antiguo Testamento. Por consiguiente, no es Dios. Vean. Daniel, el capítulo número 3, el versículo número 25. Daniel, capítulo 3, versículo número 25. Y dice así. Verso 25, dice así. Y les dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Aquí hay una palabrita hebrea, Elohim. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Aquí hay una palabrita hebrea que es Yatirá. Ruach Yatirá en hebreo significa altísimo, lo más grande. ¿Y el Espíritu cómo se le llama? Santo, ¿cierto? Santo. Dice, y se juntaron sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego que había tenido poder alguno sobre él. No había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aun el cabello en su cabeza que se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Amén. Amén. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió ¿a quién? A su ángel, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a otro Dios, que su Dios. Aquí está la palabrita, pues.
que no está. Sigamos, hermanos, buscando. Éxodo capítulo número 23. Éxodo capítulo número 23. ¿En qué nombre bautizaban los apóstoles? ¿En qué nombre? Éxodo capítulo número 23. Éxodo capítulo número 23, versículo 20. 23, versículo 20. Y aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién iba en la columna? Jehová. ¿Y quién miraba el campamento? El ángel de Jehová, porque iba en la columna. Los dos son uno. ¿El mismo propósito? ¿Cuál era el propósito del Padre? Guiar. ¿Y el propósito del Hijo? Guiarles el camino. Él no dijo yo soy el camino. Entonces, ¿quién iba alumbrándoles el camino? ¡El camino! ¿Y qué nombre recibía? Jehová. ¿Qué les parece? La hermana White, en el libro Testimonio para los Ministros, página 62, dice: Cristo es Jehová. Así de sencillo. ¿Y quieren ratificarlo ustedes? ¿Quieren ratificarlo? Ok. Como la Biblia es clara, hermanos, vamos a buscar en la Biblia de Deuteronomio, capítulo número 32. La Biblia es clara, hermano. Deuteronomio, el capítulo número 32. Deuteronomio, el capítulo número 32. ¿Ok? ¿Estamos? Verso 4. Verso número 4 dice: Él es la roca, cuya obra es. Te has olvidado de Dios, tu creador. ¿Quién es la roca? Dios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Por favor, hermanos, leamos en la Biblia. No lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que a lo mejor el Señor me reveló y que está fuera de la palabra de Dios. No, lo que está en la Biblia. Primera de Corintios capítulo número 10, versículo número 4. Versículo número 4. Partamos en el verso número 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Cuántos pasaron? Todos. Y todos en Moisés fueron nuevamente ¿qué? Bautizados. En la nube y en el mar. Nube, sinónimo de qué? Nube, sinónimo de qué? Aire. Aire, sinónimo de qué? Espíritu. Mar, sinónimo de qué? Agua. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se está cumpliendo? Y miren lo que falta aquí, la tercera. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Sigamos leyendo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían ¿de quién? ¿Quién es la roca? Dios. ¿Pero de quién habla aquí? Jehová. ¿Quién es? Jehová es Cristo. ¿Estaba equivocada, hermana Juan? Si nosotros tenemos una profeta y ella está diciendo, ustedes van a leer los libros, los textos, los capítulos que leí, y ustedes van a ver si es que ella usa la misma fórmula, ¿ya? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes lo van a ver. Y como es profeta de Dios, cuando habla la palabra de Dios, no se equivoca. No se equivoca. Sigamos leyendo, hermano. ¿Qué es lo que era el ángel de Jehová? Dice que él iba a llevar mi nombre. Él iba a ¿qué? A ser un mensajero. ¿Eso entonces qué es lo que era? ¿El mensajero de quién? De su padre. Él era el mensajero de su padre, ¿verdad? Veamos. Libro de Juan. Libro de San Juan. El capítulo número 12. Juan, capítulo número 12. Libro de Juan, capítulo número 12. Miren cómo la Biblia habla sola, hermano, y nos lleva a toda la verdad. No una verdad parcial, a toda la verdad. Libro de Juan, capítulo número 12. Libro de Juan, el capítulo número 12, verso 49. Verso número 49. Miren, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuál es el principio? El Hijo le desobedece al Padre o hace lo que el Padre dice. ¿Cuántos en propósito? ¿2 o 1? ¿El Padre quiere salvar? ¿El Hijo quiere salvar? ¿El Espíritu quiere salvar?
¿Y cuál es el problema entonces que lo bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el problema? ¿Tiene algún conflicto usted con esa fórmula bautismal? Pero ahora vamos a descubrir el nombre, porque eso es lo que nosotros queremos saber. Dijimos que Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos o funciones, no son nombres. Ok, vamos a llegar a eso, hermano. Juan capítulo 10, verso 25. Juan capítulo 10 y verso número 25. Juan capítulo 10, verso 25. Dice así: Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Las obras de quién? ¿Qué más dice? En nombre de mi Padre. En nombre de mi Padre. ¿Cierto? Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo número 6. Y aquí está el postre, hermano. Aquí está el postre. Juan capítulo 16, 17, verso número 6. ¿Qué dice ahí? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. ¿Y qué más? Y he guardado tu palabra. Okay. ¿Ustedes saben cuál era el nombre hebreo de Jesús? Sí, no nos equivocamos. Sí, hermano. Usted le dio el clavo. El nombre hebreo de Jesús era Yeshua. Ustedes saben que los nombres de hebreo tienen un significado. No son nombres puestos porque a mí mi mamá me puso cristiano. No son nombres puestos porque el hermano me pusieron Juan. José Luis y hermano Ricardo. Esos nombres son de origen latino, pero los nombres hebreos tienen un significado, ¿ok? Y la palabra Yeshua son dos palabras hebreas juntas, que se juntan. La primera es Yehu, que significa Jehová, y la segunda es Shua, que significa salva. ¿Qué les parece? Entonces, ¿en el nombre de quién eran bautizados? Todos. En el nombre de Jehová, salva. En ese nombre eran bautizados. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces, ¿está bien que me bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cómo se llama el Padre? Jehová. ¿Cómo se llama el Hijo? ¿Cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Qué les parece? ¿Quieren comprobarlo? Lo podemos comprobar, hermano. Lo podemos comprobar. Ok. Por favor. Por favor. Juan capítulo número 16. Juan capítulo número 16. Juan capítulo número 16. Verso número. Dijimos que Jesús cuando vino, dijo que Él habló todo lo que el Padre le dijo, ¿sí o no? Dijo, yo he hablado todo lo que tú me has dicho y he guardado tu palabra. Ahora vamos a ver. Verso número 13, capítulo 16 de Juan, verso número 13, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿De quién? ¿De quién? De Jesús. ¿Sí o no? Y dice que más. Y os hará saber las cosas de Él. Mire lo que iba a hacer el Espíritu Santo. Verso número 14. Él me glorificará. Porque tomará de quién. Ahora el Espíritu Santo, ¿de quién toma? Miren. ¿De quién toma? De Jesús. ¿Y Jesús de quién tomó? ¿Y el Espíritu de quién toma? ¿Los tres son uno? Amén. ¿Sí o no? ¿El Espíritu de Dios es Jehová Salva? Díganlo así, hermano. ¿El Espíritu de Dios es Jehová Salva? ¿El Padre es Jehová Salva? ¿El Hijo es Jehová Salva? ¿Los tres tienen el mismo propósito? ¿Cuál es el problema entonces con el bautismo?
¿Dónde hay una fórmula demoníaca ahí? ¿Dónde? Díganme, por favor. Miren, sigamos descubriendo, hermano. Sigamos descubriendo. Por favor, vayamos al texto de Jeremías, capítulo número 31. Jeremías, el capítulo número 31. Miren, hermano, la Biblia habla. Por eso les digo, no hablen ustedes, dejen que la Biblia hable. Jeremías, capítulo 31. Yo, cuando empecé a escuchar estas cosas de que la iglesia iba saliendo para allá, para acá, y empezaron por la doctrina, dije, no, esto yo tengo que estudiarlo. Porque si yo estoy en un error, ¿qué tengo que hacer? Si usted está en un error, ¿qué tiene que hacer? ¿Pero qué tiene que buscar? Y si la verdad no está aquí, ¿dónde tengo que ir? ¿Dónde esté? Si a mí alguien me muestra otra verdad distinta de aquí y me convence por la escritura, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que salir. ¿O no? Si estoy en el error y si me están enseñando a mí el error y la Biblia me dice otra cosa, ¿qué tengo que hacer yo? Salir de ahí y buscar el pueblo correcto, que me hable lo que está aquí. Pero si no me están hablando lo que está aquí, me están hablando fuera de aquí, ¿qué tengo que hacer? Quedarme donde estoy. ¿Amén? ¿Nosotros tenemos errores? ¿Nosotros los adventistas tenemos errores? Sí, tenemos errores, ¿no? Tenemos errores. Pero, ¿la palabra de Dios tiene error? No. ¿Jesús tiene algún error? No. ¿Jesús habló otra cosa que no fuera la palabra? Dijo, yo he guardado tu palabra. ¿Habló otra cosa fuera la palabra? Entonces tenemos una ancla segura, que es esta. Pedro dijo, tenemos la palabra profética más segura. Cuando dice más segura, la está poniendo por sobre todas. Más segura. Y el entendido de toda la escritura era Pablo, ¿cierto? Y fíjense que cuando Pedro habla de Pablo, dice, oh, Pablo, brillante. Pero Pablo tiene algunas lecturas que son difíciles de entender. ¿Lo critica? No. No dice que estaban mal escritas. Dice y aclara, dice, pero algunos indoctos la tuercen. Entonces la palabra de Dios es correcta, ¿cierto? Veamos, Jeremías número 31, verso número 33. Verso número 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Verso número 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Dice, ¿quién dice? ¿Quién dice ahí? Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por favor, yo quiero que ustedes repitan quién está hablando aquí. Okay. Por favor, reténganlo. Por favor, reténganlo. Hebreos, capítulo número 10. ¿Quién estaba hablando en Jeremías? Jehová. Libro de Hebreos, capítulo número 10. Libro de los Hebreos, el capítulo número 10. Libro de los Hebreos, el capítulo número 10. Versículo número 15. Versículo número 15. Miren, a los hebreos se les presentaba algo y ellos lo creían. Usted puede creerlo porque lo pone en el subconsciente. Ahí lo pone, ¿ok? Y lo rescata y lo baja. Miren, leímos que en Jeremías estaba hablando ¿quién? Veamos ahora quién está hablando aquí. Miren, libro de los Hebreos, capítulo número 10, el versículo número 15. ¿Qué es lo que dice? Y nos atestigua lo mismo. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién está hablando aquí? Porque después de haber dicho, este es el pacto que haremos con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando aquí? ¿El Espíritu Santo es Jehová o no es Jehová? ¿Es Dios o no es Dios? ¿Se dan cuenta ahora, hermano? ¿Quién dijo en Jeremías? Yo haré pacto con la casa. ¿Quién? Jehová. ¿Y quién está diciendo aquí? El Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo no está repitiendo el mismo texto? ¿Los tres son uno? ¿Jehová salva? ¿El Espíritu de Jehová salva? ¿El Padre de Jehová salva? ¿El Hijo de Jehová salva? ¿Amén?
Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿Lo tiene la Biblia o lo tienen los hermanitos estos? Y les quiero confesar algo interesante. Hay una sola traducción del hebreo en el Nuevo Testamento que no está en Israel. No está en Israel. Las traducciones correctas del Nuevo Testamento al idioma hebreo no vienen de Israel. Vienen de una ciudad que queda en Rusia. Allá está el original. Y de ahí se sacan todos los originales que se traducen. ¿De acuerdo? Pero, cuando ustedes le pregunten a este caballero que vende lo que se llama Sefer Kodesh, que es la Biblia hebrea, Sefer Kodesh, ¿dónde la imprimió? Yo todavía estoy esperando la respuesta. Y ellos dicen que tienen la traducción correcta. Cuarto mito. Cuarto mito. Quinto mito que vamos a derribar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estuvo en Grecia? En el Asia Menor. ¿Se acuerdan cuando visitaba las iglesias de Tesalónica, Colosas, Éfeso, etcétera, etcétera? ¿Se acuerdan? Ok. Y cuando él va a Areópago, ¿qué es lo que era el Areópago? ¿Alguien sabe qué es lo que era el Areópago? ¿Areópago? Areópago era un lugar que era como el teatro, que estaba al aire libre y donde se juntaban todos los intelectuales, los que tenían una doctrina nueva. Pero había una cosa: si usted hablaba y usted hablaba incoherencia, usted lo mataban. Así de simple. Y Pablo se perfiló y se puso ahí. ¿Y qué es lo que había? ¿Cuál era la gente que había ahí? Todos griegos y filósofos, expertos en el idioma griego. ¿Y Pablo qué es lo que era? Un rabino y un teólogo. ¿Ok? ¿En qué idioma les habló? ¿Y cómo ellos dicen que usted no puede entender en griego el lenguaje? ¿Saben por qué? ¿Está traduciendo el griego esto? Porque el idioma hebreo carece, no es muy rico en adjetivos, hermano. El idioma hebreo es un idioma que se habla con consonantes, ¿no? No tiene vocales. Pero el idioma griego es más rico en lenguaje. Dilo desde la montaña, Dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, dilo desde la montaña, valles y montes por doquier. Dilo desde la montaña que Cristo volverá. Dilo desde la montaña, valles y montes por